Alberto Fernández ya es presidente, te guste o no te guste. Y lo único que puedes hacer ahora es proyectar lo que se viene en base a algunos detalles que probablemente pasaron desapercibidos. Veremos algunos momentos graciosos, otros un poco picantes e incluso, aunque parezca paradójico, por qué Macri parece optimista para la economía del dúo Fernández-Fernández. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y como este es un canal de educación financiera, considero importante analizar la interacción entre las políticas económicas de ideologías distintas con tus decisiones financieras para darte los mejores consejos como he hecho en videos anteriores. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún análisis. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de este video? Vamos a estar analizando desde un poco antes de la asunción presidencial, veremos algunos memes, algunos momentos graciosos y analizando también la parte discursiva e incluso un poquito del lenguaje no verbal para divertirnos un poco y también ver qué reflexiones podemos tomar de allí para nuestras decisiones. Lo primero que podemos ver es que se hizo tendencia esto de chao pelotudo y quisiera que me explicaran por qué hay tantos videos de K-pop relacionados con eso. No sé a qué se debe. Lógicamente esto surge por un tweet que rescataron de Alberto Fernández de 2016, si no me equivoco, pero se fue llenando de mucho K-pop, no sé por qué. Bueno, luego también tenemos este meme de lo más interesante que dice, bueno, Macri tranquilo que se va a estabilizar y después un préstamo más y ya estamos, que se refiere un poco a esa política que estuvo haciendo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que esto es bastante ilustrativo, esto que vamos a ver a continuación y resume cuál fue el enfoque que le dio, digamos, Alberto Fernández a el análisis de eso que fue el periodo de Mauricio Macri. Ay, no puede ser. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Tú ibas a ser el vigilante. Estaba vigilando, lo vi todo. Primero se empezó a caer y luego se cayó. Órale. ¿Y a dónde van a ir todas las ratas? Bueno, entonces básicamente eso se debe. Entonces, ¿por qué yo digo que Mauricio Macri? Porque quiero que analicemos desde antes, ¿verdad? Lo primero, la primera reacción, porque esto fue como una reacción en cadena. Primero, Macri hizo su cadena presidencial de la rendición de cuentas. Escuchemos entonces lo que plantea Macri. Todo esto que tenemos ahora y que no teníamos en 2015 son cimientos importantes para una economía sólida que quiere crecer. Estos cimientos también pueden ser difíciles de ver. Y alguno de ustedes puede preguntarse, ¿qué me importa a mí todo esto si mi salario no mejora? Es cierto, es una gran frustración para mí que sea así. Pero también es cierto que todas estas condiciones son indispensables para crecer y tener más trabajo y mejores salarios. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos. Bueno, básicamente él lo que hizo durante la cadena fue, digamos, elogiar todos los logros de su gestión y hacer, digamos, un análisis coyuntural de por qué tuvo los resultados económicos que él tuvo. Pero entonces, en cambio, tanto en la presentación de gabinete de Alberto Fernández como luego en el discurso presidencial y después más allá en el discurso que dio ante las masas de su partido, digamos, en su movimiento posterior al discurso de asunción presidencial, mantuvo esta misma posición. Entonces, mucha atención a lo que dice. Y el país vive lo que vive como resultado de las políticas que se desplegaron en los últimos 4 años. No se trata de lo que pasó en el último mes, como el presidente insinúa. Se trata de que el país inexplicablemente empezó a tomar deuda a corto plazo que evidentemente no iba a poder pagar. Y desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del gobierno a la hora de gestionar. Bueno, fíjense allí la diferencia entre un enfoque y el otro. Y con ese contexto, entonces comencemos a analizar paso por paso lo que fue pasando en la asunción presidencial. Aquí vemos como Alberto Fernández, digamos, de forma disruptiva, llegó directamente en su vehículo personal a la asunción presidencial. También, bueno, se esperaba porque había comentarios por el tema de lo que le pasó a Néstor Kirchner con las cámaras y todo ese problema que hubo. Bueno, en este caso, Alberto lo que hizo fue que entrar en su vehículo personal. Y aquí hay un meme interesante que dice una persona, no sé si será cierto, que tomó las cifras de
de la placa y parece que se sacó la lotería. Así que no sé si eso será cierto. Entonces, otra cosa interesante que se pudo ver fue cómo Alberto Fernández y a la vicepresidenta de Macri, cómo fue el trato allí. Incluso eso se vio durante toda la asunción presidencial, que fue como un trato bastante amistoso, incluso con el mismo Macri, Alberto, dando ese gesto como de unidad, ese fue siempre el mensaje, como diferenciándose, y habló de que no debe seguir la brecha. Entonces fue muy interesante y por eso este meme, porque realmente la vicepresidenta no es que tuvo mucha presencia durante el gobierno de Macri, ¿no? Luego, otra cosa interesante, y creo que esto hay que analizarlo bastante bien, es ese saludo que se dieron Macri, Alberto y Cristina. Vean la diferencia entre uno y el otro. Tenemos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Miran la forma tan seca en que Cristina hace ese saludo, a diferencia de Alberto con un abrazo. Y si se nota más adelante, porque más adelante hubo otro abrazo. Y fíjense que ya esto es cuando Alberto ya tiene la banda presidencial. Fue un abrazo más largo, incluso hubo como un intercambio de palabras. Alberto incluso no lo soltaba, fue muy interesante. Ahí hubo como un susurro, ¿no? Se dijeron cosas. Y bueno, eso no quedará porque no quedó registrado. Y nótese también que esto es lo que menciona el tweet, es que Cristina dejó de aplaudir cuando eso sucedió. Y bueno, aquí otros memes también, digamos, haciendo énfasis en eso, como que un adiós, ¿verdad? Ahora, otra cosa que ya casi vamos a pasar al análisis económico, es esta parte cuando, no sé si tú has visto el meme de Confused Travolta cuando está como en la película esta de Pulp Fiction, miren lo que le sucede a Macri. Bueno, se quedó como con el bolígrafo así sostenido. Ahora entremos directamente en el análisis, punto por punto, cosas relevantes del lado económico que mencionó Alberto Fernández en su discurso. Entonces, algo importante fue precisamente con esa visión diferente de la situación económica, lo que está es rechazando el presupuesto para el 2020 que está promoviendo el Cambiemos, digamos, el partido de Macri al Congreso. Entonces está rechazando, quieren tomar una visión totalmente distinta a la distribución de ese presupuesto y los fondos que se van a usar. Y se anunció directamente aumentos en los diferentes, para los pensionados, para los trabajadores. Y ahí entra un poquito ya estas cuestiones que vengo diciendo antes, las preocupaciones de Milei, ¿verdad? Con su visión monetarista contra, en una visión entre comillas, keynesiana, ¿no? También, y justamente, él le hizo una respuesta muy directa a esas cifras que fue presentando Macri en la cadena presidencial. Hizo alusión directamente a todo eso y estuvo mencionando, bueno, aquí dice, esto es una página que siempre, bueno, en La Nación hacen un chequeo, en chequeado.com, si no me equivoco, .com.ar, de las cifras que mencionó Macri, algunas insostenibles, pero la mayor verdaderas del deterioro económico que se dio, económico y social que se dio durante el periodo de Mauricio Macri, ¿no? Y aquí si vemos el minuto a minuto que hizo Infobae, también hay cosas interesantes, pero algo que quiero resaltar también es que de forma indirecta Alberto Fernández en temas internacionales se refirió también al tema de Bolivia, porque saben que no estuvo invitada la presidenta, que digo que realmente es una dictadora que está presidiendo Bolivia actualmente. Entonces se refirió también de forma indirecta a ese tema, que fue bastante interesante. Y se puede ver también en los diferentes invitados, que eso es algo que no coloqué aquí, pero ve quiénes vinieron, incluso el tema de Bolsonaro, que al final llegó el vicepresidente. Fue bastante interesante. Y otros amigos, digamos, del medio político, como Rafael Correa, etcétera, etcétera. Pero entonces en tema de economía, lo que dice Alberto Fernández es que el país tiene voluntad para pagar, pero carece la capacidad para hacerlo. Entonces, una condición fundamental que mencionó Alberto Fernández para poder pagar sus deudas, las deudas que dejó Macri actualmente, es que el país debe comenzar a crecer. También habló de que se debe estabilizar, o sea, estabilización y crecimiento, estabilizar las variables macroeconómicas. Hizo bastante énfasis en eso, pero entonces ahí entra cosas, preocupaciones, digamos, del lado de Milei, porque tiene una visión más estructuralista. Se ve también con el caso de Matías Culfas como el ministro de Producción, por ejemplo, y desde el lado del ministro de Economía, Martín Guzmán, sin embargo, que es pupilo, digamos, de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que también
está una visión contraria a Milei, pero eso sin embargo da confianza un poco a los mercados, porque justamente la especialización de Martín Guzmán ha sido el tema de la deuda y va a tratar justamente todo eso. Algo de lo más interesante, y quiero que veamos un poquito aquí, en el discurso, esa visión un poquito de neocorporativismo, que quiero mencionar aquí. Escuchemos un poco a Alberto Fernández. Convocando a todos los sectores involucrados. Apelo a la responsabilidad y el patriotismo de todos y todas. Recibimos un país frágil, postrado y lastimado. Es la hora de la vocación compartida que busca un país que le ofrezca un destino mejor a todas y a todos. Bueno, entonces, desde esa visión que tiene Alberto Fernández, se llama un acuerdo económico y social, de eso también hablaba Labaña, que yo lo mencioné en el debate, y tienen esa visión de llamar a los diferentes sectores, ¿verdad? Sindicatos, a los empresarios, ¿no? Y otros sectores. Y algo que sí lo veo muy, muy interesante, porque se aplica también en otros países, fue esto del Consejo Económico y Social, que se aplica en algunos países europeos. Se intuye que puede ser que se llame a Roberto Labaña a presidir este consejo. Y la idea detrás de esto, y por eso que lo veo de lo más interesante, claro, no sé, habría que ver la experiencia en esos otros países, cómo ha funcionado, pero es para darle continuidad a las políticas económicas y sociales, básicamente. Porque como son periodos de gobierno de 4 años, una cosa que se ha criticado mucho en el caso argentino y que le da fragilidad a la economía son esos vaivenes y esos cambios en políticas entre un gobierno y otro que pueden dar giros radicales en las políticas. Esa falta de continuidad causa incertidumbre, causa inestabilidad en las variables macroeconómicas también. Entonces la idea sería, desde un Consejo Económico y Social, que sería un ente, digamos, autónomo, se diseñen esas políticas de forma conjunta con el gobierno y se le dé esa visión de largo plazo que tanto le gusta a los institucionalistas, ¿verdad? Y bueno, al final, un último meme que quería mencionar, que es cuando ya fueron a la salida después del discurso, cuando Alberto Fernández estuvo saludando a todos, Menem quería saludarlo, al final no alcanzó, ¿verdad? Y también quiero que veamos algo muy interesante, que fue ya el discurso, para que veamos un poquito y comparemos la diferencia entre el Alberto Fernández que le habla al Congreso, ¿verdad? De forma más conciliadora, de forma más de unidad, ¿no? Ese fue como el enfoque más serio que uno puede ver ya cuál va a ser como la columna vertebral de sus políticas económicas, y luego cuando sale y le habla a su núcleo, a sus votantes, digamos, directamente, su núcleo central del peronismo, del kirchnerismo. Vean el cambio, digamos, hasta radical, hasta cierto punto, que da en el discurso. Sin embargo, siempre mantiene un poquito el tema de la unidad. Mucha atención a esto. Son los mismos que periódicamente aparecen en escena para endeudarnos, para privilegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan, para dejar con hambre a las familias. No, ya no, todo eso ya pasó. Lo importante es que hoy, en esta plaza, estamos Cristina, estoy yo. Fíjate lo que él hizo ahí. Está en una postura más confrontacional, más al estilo Cristina, criticando a ellos, al otro, ¿no? Pero sin embargo, cuando la gente empieza a cantar o a decir algo ya más fuerte, de repente no lo pude escuchar bien. Si tú sabes qué fue lo que estaba diciendo la gente, por favor colócamelo abajo en los comentarios. Pero entonces él los detuvo y dijo, no, eso ya pasó, ¿verdad? Ahora estamos hablando de unidad y de eso se trata todo esto, ¿no? Y ahora se viene otra economía con diferentes políticas. Y si seguimos el optimismo de Macri, es posible que haya crecimiento porque según él dejó las bases para el crecimiento. Si eso fue así o no, ya eso es tema de discusión. Pero algo que sí queremos ver es que en esta nueva situación te toca tener claro el contexto macroeconómico y tomar las decisiones adecuadas para aprovecharlo. Como lo hice en el video que está aquí. Yo te muestro las decisiones que tú puedes tomar, muchos consejos para que aproveches la nueva situación. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.